pasa que como es, se actualizó, vieron el Zoom. No sé si usted se lo actualizó, a mí se me actualizó y antes entraba grabando y yo tenía que poner pausa nada más y después volvía a retomar y lo tenía arriba, ahora lo tengo abajo y bueno, ya está, no importa, gracias Viviana, decíamos, ¿no? Ingresamos en uno de uno de los pasados, sin ninguna duda, más cruentos, ¿sí? Más sombríos que vivió nuestra historia y que claramente el sistema educativo no va a escapar a esto porque la verdad que lo que se conoce como terrorismo de Estado terminó abrazando todas las esferas de la vida, ¿no? Entonces, esto no aparece en el texto, en los textos que están, pero creo que está bueno como para dar un pantallazo que seguramente ustedes lo deben saber y lo habrán visto en alguna oportunidad, ¿no? Una contextualización de la dictadura cívico-militar, porque esto no es quitarle la responsabilidad a los que realmente la tuvieron, a los principales, ¿sí? Que fueron las Fuerzas Armadas en este caso, o parte o gran parte de las Fuerzas Armadas, pero también hay que reconocer que hay un núcleo de civiles, de empresarios, hasta un sector, no todo el empresariado, pero un sector de empresarios, un sector de la iglesia y obviamente parte de la sociedad, ¿no? Que contribuyó con esa dictadura militar o para apoyar la dictadura, ¿sí? Que se provoque el golpe de Estado en el 76, o hasta incluso callándose cuando estaba ya ocurriendo todo esto que fue perpetrado y que fue sistematizado. Entonces, bueno, una generalización de la dictadura militar, como sabemos, comienza a partir del 24 de marzo, ¿no? Del 76, y que termina, concluye a partir de la vuelta de la democracia, ¿no? En 1983, Profe, cuando ganará las elecciones Alfonsín. Bueno, yo ahí lo que profe, puse, sí. disculpe que lo moleste. Hay compañeras en el WhatsApp que dicen que no pueden ingresar. Ay, pero es el Dicen mismo. que les dice que la dirección no es correcta. Y qué raro, pero a ver, decirle que ingresen por el link, que no escriban el código, Ah, bueno, ahí les aviso. porque es rarísimo. Porque ustedes pueden ingresar sin problema, digo, no. Acá no me aparece. Yo fui por Sí. el Classroom. O que ingresen en el Classroom y a partir del Classroom, si pueden, si están con el celular, que metan el Classroom y ahí que aprieten para abrir para ingresar al Zoom. Bueno, ahí les aviso. Muchísimas gracias. Yo ahí agrego Guerra de Malvinas porque en realidad la Guerra de Malvinas, ¿no? Como sabemos, eh, donde se intenta recuperar unas islas que los británicos estaban por cumplir 150 años que estaban los británicos ahí, ¿sí? Estaban desde 1833. Con esto no quiero decir que las Malvinas no se tengan que recuperar, ni que son argentinas ni nada, pero claramente no era el momento, ¿sí? Para una guerra, menos con los británicos, pero también por cómo se dio la guerra, ¿no? Que fueron, la gran mayoría fueron muy jóvenes los que fueron a la guerra, ¿sí? Que sufrieron, no solamente sufrieron porque no contaban con los medios, con los armamentos adecuados y demás, sino que hasta incluso la vestimenta. Y la guerra de Malvinas, que termina siendo realmente muy trágico, porque en definitiva, primero que no se recupera, se pierden muchas vidas y demás, pero termina siendo como una bisagra, ¿no? Porque la guerra de Malvinas terminó siendo como una posibilidad que tuvieron los militares o el gobierno o la dictadura cívico-militar, ¿no? Para atraer a las masas nuevamente, ya en un momento donde la situación no daba para más, económicamente hablando, políticamente hablando. Pensemos que en el 82, cuando fue la guerra de Malvinas, ya el tema de detenido desaparecido, ya la olla ya se comenzaba a destapar, ¿sí? Entonces, claramente, la guerra de Malvinas termina, a ver, los militares no supieron llevar una óptima política en la esfera política, en la esfera económica, en la esfera social y tampoco en la esfera militar con la guerra de Malvinas, ¿sí? Entonces termina ya dando paso a una
democracia. Claramente acá pongo dos de las características, porque después lo sociocultural está en la otra placa. Como característica política de la dictadura, bueno, obviamente que lo primero que sucede es una suspensión de la Constitución, ¿sí? De la Constitución Nacional, y con ello las garantías y los derechos, las obligaciones también, pero las garantías y los derechos quedan sin ningún tipo de efecto. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos no tenemos ni garantías ni derechos, ¿sí? Hay una prohibición de los partidos políticos, no solamente los partidos políticos en su conformación, sino además determinados partidos políticos, fundamentalmente el peronismo y fundamentalmente los partidos de izquierda, ¿no? De hablar de estos partidos y demás. Hay toda una persecución, ¿no? Como ya sabemos, a dirigentes políticos y a partidarios políticos. Y evidentemente se trata de un atentado contra el orden democrático y con el espíritu democrático como forma de gobierno, pero como forma de vida también. Acá estamos hablando como forma de gobierno, porque en realidad la última dictadura militar lo que intenta es perpetuarse en el poder. Sí, eso es algo nuevo. Nosotros ya habíamos tenido otras dictaduras militares, pero esto es algo nuevo, porque no es que inmediatamente se piensa en una vuelta a la democracia, como había sucedido con otros gobiernos militares, sino que aquí se intenta mantenerse en el poder. Por eso la guerra de Malvinas uno lo puede ver más como una especie de manotazo de ahogado que hace el gobierno militar para poder continuar en ese poder político. De lo económico fue desastroso, ¿sí? Con Martínez de O como ministro de Economía, un endeudamiento muy, pero muy importante, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional. Hay un proceso de desindustrialización argentina notorio, ¿sí? donde las empresas nacionales son completamente desmanteladas. Bueno, entre tantos datos económicos, por ejemplo, aparece la introducción del IVA, que lo seguimos teniendo hoy, ¿sí? El impuesto de valor agregado, que ese impuesto de cada uno de esos productos lo pagaba el dueño, ¿no? del producto, de la fábrica, por decirlo de alguna manera, mientras que acá somos, a partir de la dictadura, somos los ciudadanos quienes pagamos ese impuesto agregado. Evidentemente lo que se termina de conformar en ese combo de políticas económicas con altos niveles de desempleo, con congelamiento de salario, no paritaria, congelamiento de salario, el salario queda completamente congelado, es un índice de inflación realmente muy importante. Desde lo sociocultural podemos hablar claramente del terrorismo de Estado, ¿sí? Es decir, el terror impulsado del Estado. Lo que sucedía ya desde la década del 60 y década del 70, que es cuando ocurre el golpe militar, es que, bueno, tanto en América Latina y en Argentina particularmente, estaban actuando los grupos armados, los llamados grupos guerrilleros, ¿no? Venía de la experiencia triunfante y ejemplificadora que fue Cuba, ¿no? Que a partir de un grupo armado se pudo terminar con una dictadura militar que era de Batista. Entonces aquí, bueno, empieza en América Latina, ¿no? A actuar grupos armados. Ya el Estado argentino con Perón en la tercera presidencia, ya en el 74, se crea la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que es un grupo paramilitar que funciona con el Estado para la persecución de estos grupos y demás, ¿sí? Pero evidentemente acá es un clima verdaderamente violento, por un lado la sociedad, claramente, con los grupos armados y demás, pero también, y es lo que tenemos que destacar, del Estado. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el Estado cuenta con una muy amplia gama de recursos para llevar adelante el terror, ¿sí? Desde la violencia material hasta la violencia simbólica, ¿no? Entonces, realmente lo que sucede en Argentina es un plan sistemático. Si esto está planificado, esto no es que las cosas se dieron así y se terminó. No estuvo planificado, ¿no? El terrorismo está planificado, ¿no? A partir de este proceso de detención, desaparición de personas, ¿no? Las personas eran secuestradas porque la manera que se los llevaba era un secuestro, desde que las personas que te llevaban no
no representaban identidad, con caras cubiertas, hasta incluso el traslado generalmente eran con vehículos que no tenían patente muchas veces, ¿no? Eh, te interrumpían en la madrugada en tu casa, o te llevaban del trabajo, o lo que fuese, ¿no? En la calle también. Había toda una serie de servicio de inteligencia, primero antes de secuestrar a la persona. Después era un secuestro porque te llevaban en un centro clandestino de detención, ¿sí? Un lugar donde no te llevaban a la policía. ¿Sí? Esto también creo que es interesante. Durante la dictadura militar, por ejemplo, está la pena de muerte. Durante la última dictadura militar en Argentina está la pena de muerte. ¿Sí? Y nosotros cuando hablamos de desaparecido en Argentina estamos hablando, no importa el número, se calcula que son 30.000, no importa si son más o si son menos, no importa si es una sola persona, pero lo cierto de que todas esas personas fueron ejecutadas, porque un desaparecido es un muerto en Argentina en este periodo, fueron ejecutadas y todo de una manera clandestina. Cuando la pena de muerte en Argentina estaba. Lo que ocurre es que justamente la pena de muerte es que a vos te tienen que dar una pena, te tienen que juzgar, ¿se entiende? Entonces se evitaba todo eso y se trabajó todo, entre comillas, se trabajó, ¿no? Se perpetuó todo esto de una manera clandestina, de los secuestros hasta los lugares donde eran torturados para sacar información o lo que fuese. A veces se le iba en la mano con la tortura y terminaban matando a la persona, en otras oportunidades directamente ya la persona no tenía nada más para informar y consideraban que tenía que ser ejecutado y lo terminaban ejecutando y terminaban desapareciendo el cuerpo de diferentes maneras. ¿Sí? Completamente tétrico. ¿Sí? Se habla de un terrorismo de Estado por la gran manipulación de los medios de comunicación también, ¿no? La gran desinformación que hay, ¿no? De repente escuchaba que explotaba frente de la puerta de la casa del frente de tu vecino y veía gente encapuchada y demás y vos pensabas que eran los grupos guerrilleros, cuando en realidad era el mismo Estado que estaba haciendo eso. ¿No? Se crea una cultura del miedo, la cultura del algo habrá hecho o el no te metás, ¿sí? Lo conozco de toda la vida, pero bueno, capaz que el hijo o la hija estaba metido en algo, ¿no? Esa desconfianza que se empieza a generar. Un caso, digamos, como ejemplificador de la cultura del miedo es el caso de la familia Forti. La familia Forti, el padre Forti estaba buscado por el Estado, porque formaba parte de Montoneros, ¿sí? Se había exiliado a Venezuela y su esposa con los 4 hijos quiere viajar para Venezuela con documentación falsa, se sacan los pasaportes y demás, y cuando están por subir al avión son detenidos, ¿sí? Los hijos tenían entre 11 años y el más chiquito, si no me equivoco, tenía 6 o 4, ¿sí? Eran pequeños, se los llevan a los 5 y a los hermanitos, los 4 hermanitos, los tiran atados de pies y de manos con los ojos vendados en la vía pública, en la madrugada. Y según relatan, amanece todo y la gente empieza a ir a trabajar y ve a 4 criaturas atadas de pies y de manos y no se metían. Se cruzaban de vereda y demás. Eso es un claro ejemplo de la cultura del miedo. ¿Sí? Es decir, no era una persona, o sea, de 30 años, un varón que uno podría decir, ¿y en qué anda o qué? Sino que directamente hasta con criaturas y demás aparecía, ¿no? esta especie de confianza. Y bueno, claramente ¿no? Hay un cercenamiento de la libertad, claramente, de lo sociocultural, en un muy amplio sentido, de lo ideológico, ¿no? Lo que podemos pensar y expresar, pero también de los comportamientos sociales, ¿no? De una dictadura, de la vestimenta, desde qué música escuchar. Recordemos que en estos tiempos no es que hay internet ni los medios que tenemos nosotros, entonces para el Estado era mucho más fácil controlar los canales televisivos o los programas radiales que podían haber, ¿sí? O ni que hablar la prensa, ¿no? Los periódicos. Entonces había todo una censura muy, muy importante, ¿no? Bueno, y en este contexto está justamente el sistema educativo, claramente, ¿sí? Digamos que las políticas educativas de la dictadura tenían como objetivo justamente ejercer un control pleno sobre los actores y las instituciones, ¿no? Eso está más que claro. Este control termina siendo tanto ideológico como
un control de los comportamientos en lo que es la comunidad educativa, ¿sí? Lo que dijimos hace un ratito, pero ya centrado o delimitado al sistema educativo, ¿no? Y una de las preocupaciones principales o iniciales que tuvo el gobierno militar era justamente el de materia educativa, era tener un control de ese sistema educativo, a tal punto que apenas 2 días después que se produce el golpe, el día 26 de marzo, ya quien está a cargo del Ministerio de Cultura y Educación, que es César Usetti, que es un militar, ya comienza todo un proceso de barrer con el personal que había las autoridades que habían en el Ministerio de Cultura y Educación, de todas las delegaciones, ¿no? De todos los ministerios, y en su lugar pone a militares, delegados militares en todos los planos. Claramente esto tiene que ver con el proceso de la escuela como institución y el proceso que había vivido la escuela como institución en las últimas décadas, ¿sí? Digamos, dentro de las instituciones educativas hubo un claro proceso de radicalización política, ¿no? Hubo una creciente presencia sindical dentro de las escuelas, ¿no? Y había una experiencia de una participación cada vez más amplia. Recordemos la participación de los estudiantes en niveles universitarios, en el nivel medio o secundario la participación de los estudiantes también, y ni que hablar de los docentes, ¿no? Y el personal educativo, ya mucho más sindicalizado. Nosotros hubo un texto que no lo trabajamos, el peronismo, que tiene que ver con el estatuto del docente, pero por ejemplo el estatuto del docente de 1949 es fundamental en este aspecto que estamos viendo nosotros, ¿no? Donde se logra alcanzar todo una cantidad de derechos elementales, ¿no? Entonces, producto de este control que se tiene de las Fuerzas Armadas en el sistema educativo, evidentemente, como iniciamos esto, el impacto de ese terrorismo de Estado, de esa represión, se va a hacer sentir en el sistema educativo. No va a estar para nada ajeno de todo esto. Por un lado, que lo primero que vamos a hablar tiene que ver con lo material, y después vamos a ver lo ideológico con el tema de la lectura, la ideología y demás, pero claramente, si miramos, esto está sacado de la CONADER, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se crea con la vuelta a la democracia, ¿no? En el gobierno de Alfonsín, que intentaba esclarecer un poco lo que había sucedido durante el gobierno militar, y que se encuentra, ¿no? con hechos aberrantes de secuestro y de tortura y demás. El 6% del total de personas detenidas y desaparecidas se dio en el lugar de estudio, es decir, en instituciones escolares. ¿Sí? Un porcentaje importante, un 6% directamente de día, de tarde o de noche, ¿no? Pero con el ingreso a la escuela y llevándose a la persona. Un número mucho más terrible del total de detenidos desaparecidos, 25% fueron estudiantes. ¿Sí? El mayor grueso del porcentaje son obreros, ¿sí? Pero un 25% fueron estudiantes y un 6% fueron docentes, es decir, un 31%, ¿sí? Del total general de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, que calculó la CONADER, pertenecían justamente al ámbito educativo, un porcentaje muy elevado. Está claro de que, digamos, hay como cierta continuidad, la represión, el control, no la desaparición, el secuestro y la desaparición, pero sí ese control y esa represión sobre la comunidad educativa ya venía de antes, ya venía del gobierno, vuelvo a repetir, de Perón, que fallece, gobierna muy poco, muere ¿no? en el 74, y que es reemplazada por la vicepresidenta, por Isabel Martínez de Perón, ¿no? Y este tipo de política tiene como cierto punto de continuidad con lo que había llevado el ministro de Educación de Isabel, que era Iván Esevich, ¿no? Por ejemplo,
uno de los documentos que yo le compartí, que tienen que ver con los centros de estudiantes, es de 1975, es de enero del 75, ¿no? Que está firmado justamente por Ivanišević, es durante el gobierno de Isabel, ¿no? Y que tiene que ver con los centros estudiantes, ¿no? Dice, visto la necesidad de dictar normas reglamentarias que rijan la formulación y funcionamiento de centros estudiantiles en el ámbito de la enseñanza media, tendientes a evitar una dispersión de esfuerzo o la desnaturalización de los fines a los que deben estar orientados, los centros estudiantes está hablando, ¿no? Resulta conveniente, de acuerdo a la experiencia recogida, suspender la creación de nuevos centros, así como la actividad existente de los ya existentes. Entonces, los centros de estudiantes, en un contexto democrático, de mucha violencia, pero democrático, ¿no? Ya se empezaba a apuntalar sobre eso, ¿no? Después va a venir el terror con la dictadura. No solamente, en este punto, no solamente se produce el impacto a partir de los secuestros y los desaparecidos, sino que también se dio justamente el impacto, se puede medir a partir de la expulsión de maestros y profesores, el control de los contenidos que hubo a partir del gobierno de facto y a partir del Ministerio de Educación, dirigido por delegados militares, la prohibición de libros, ¿no? En un sentido bien amplio, y todo control de las actividades, ¿no? Entonces, uno de los puntos de esas intervenciones tiene que ver con la intervención del currículum escolar. Entre 1977 y 1981 se producen distintas intervenciones en el diseño curricular, ¿no? En todos los niveles, primario, secundario y en el nivel terciario universitario, ¿no? El de la formación docente, que estaban centradas o buscaba, cuya finalidad era el control ideológico, ¿no? Y justamente al tener la idea del control ideológico, lo que se termina de producir es un vaciamiento de contenidos educativos que eran muy significativos para la sociedad, ¿sí? Para el tipo de sociedad que tenía Argentina, nuestro país, hasta ese momento. Entonces, aquí lo que se evitó para llevar adelante justamente ese objetivo, ¿no? Del control ideológico y demás, evitar la participación de actos educativos, ¿no? En la definición del currículum, es decir, en realidad los docentes no tenían que intervenir en lo que es los objetivos, en la iniciación, ¿no? En proyectar los objetivos de la educación, como tampoco en los contenidos. Se tenía que delimitar simplemente a cuestiones prácticas, ¿sí? No tenía que moldear, ni cuestionar, ni agregar, ni opinar sobre qué objetivos tenía que tener la educación a partir del currículum escolar, ¿no? Y los contenidos que se debían enseñar para alcanzar esos objetivos y de qué manera también se tenía que enseñar esos contenidos, ¿no? Y con respecto de qué manera se tenía que enseñar esos contenidos, está claro de que el currículum enfatizó tenía que ver con un nacionalismo, ¿no? Enfatizó mucho más en un nacionalismo en detrimento de lo que es el concepto o el término de democracia. De hecho, el concepto de democracia prácticamente deja de citarse en los documentos curriculares escolares durante la dictadura militar. Bueno, la formación del ciudadano se definía en términos de obediencia y subordinación, claramente, ¿no? Ahí estaba el control ideológico y de comportamientos, eliminándose las nociones de participación y de compromiso social que se venía gestando, ¿no? En el sistema educativo y en la sociedad argentina en general. Uno de los tantos ejemplos de ese intento de subordinación, obediencia y la pérdida de un análisis de la sociedad y de la participación y compromiso con la misma, está en esos cambios que se dan en los contenidos y la materia a enseñar. Por ejemplo, una materia que tenía una vinculación muy estrecha con la participación y el compromiso, fundamentalmente de los estudiantes de educación media,
¿no? Que era una materia llamada Estudio de la Realidad Social Argentina, que justamente analizaba la sociedad, las problemáticas sociales, pero además tenía como una especie de práctica, ¿sí? Sobre esas problemáticas. Termina siendo reemplazada por otra materia que es formación moral y cívica, que obviamente está teñida, ¿no? de una impronta mucho más tradicional, ¿sí? Mucho más de un conocimiento, primero del buen ciudadano, el que respeta las reglas, pero además del ser nacional, y por otro lado la cuestión moral estaba muy vinculada con la educación católica, ¿sí? Estaba muy, muy vinculada con lo que es la educación católica. Otro punto muy importante durante la dictadura militar tiene que ver con las transferencias de escuelas primarias a las provincias. ¿Sí? Nosotros habíamos visto la ley Lainez de 1905 como el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esta ley, y con un acuerdo de las provincias no podía construir y subsidiar y solventar, hacerse cargo de escuelas primarias, ¿no? Con esta idea justamente de poder garantizar la cobertura de la educación primaria, que era obligatoria en Argentina, en todas las provincias, ¿no? Entonces, desde 1905, desde que está la ley, ¿no? Hasta 1978, la expansión del sistema educativo argentino estuvo motorizado fuertemente por la creación de escuelas primarias nacionales en diferentes provincias. Hacia finales de la década del 60 hubo un primer intento de transferir las escuelas primarias nacionales a las provincias. No se logró, solamente se transfirieron algunas escuelas con acuerdo de las provincias, porque las provincias acordaron de que sí. En este caso eran solamente 3 provincias. Acá también, ¿no? Tenemos la dictadura de Onganía, hay una dictadura militar acá, en este gobierno de 1968. Bueno, Buenos Aires, La Rioja y Río Negro son las provincias que parte de sus escuelas primarias pasan a ser provinciales y dejan de ser nacionales. Son 900 establecimientos que aparecen ahí. Pero 10 años después, en el 78, sí se dio se transfirió la totalidad, tras un decreto del Poder Ejecutivo de facto, militar, se da toda una transferencia de la totalidad de las escuelas primarias nacionales a las dependencias provinciales, ¿no? Esto quizás es una de las medidas de mayor impacto estructural en la educación durante la dictadura, ¿sí? Se transfirieron alrededor de 6.700 escuelas y con ellas alrededor de más de 44.000 docentes, ¿sí? Formaron parte ya de cada una de las provincias y dejaron de pertenecer a la nación. Bueno, claramente tenía, ¿no? La transferencia lo que buscó fue la desresponsabilidad del Estado Nacional sobre el servicio educativo primario, pero eso no quiere decir que no quisiera tener el control, de hecho lo tenía, el control ideológico y de comportamiento y demás, ¿sí? Si miramos esa transferencia, nos lleva al siguiente porcentaje, ¿no? Si miramos 1977, un año antes de que se largue el decreto, y ya venía con fuertes presiones, el 32% de las escuelas primarias, el 32,4% de las escuelas primarias seguían perteneciendo en las provincias que estamos hablando, seguían perteneciendo a Nación, o Nación seguían solventando económicamente. El 57,4% a provincia. El resto que falta para completar el 100% o eran escuelas privadas, en la mayoría, o eran algunas escuelas municipales, ¿sí? Si miramos un año después del decreto de la transferencia de las escuelas primarias de nación a provincia, vemos que apenas un 0,9% de las escuelas primarias se hace cargo nación, que eran las escuelas que estaban justamente en el territorio nacional, mientras que el 86,7% se hacen cargo cada una de las provincias, ¿no? Y esto trae justamente consecuencias muy importantes
a nivel estructural, como la diferenciación de la remuneración, de los salarios, si acá entra todo un problema de cada una de las realidades de las provincias, como también los regímenes provisionales, ¿sí? Entonces tiene un impacto muy importante este tipo de política, un impacto económico, ¿no? El otro punto tiene que ver, elemental, tiene que ver con la formación docente, ¿sí? Claramente, digamos, la formación docente fue la herramienta clave, digamos, para la intervención ideológica en el sistema educativo, ¿no? Si se podía tener justamente un control y una formación de quienes iban a ser los docentes, esos docentes pues iban a ser replicadores, ¿no? ¿Cómo surge la reformulación del currículum? Bueno, a partir de 1980, perdón, el punto de partida tiene que ver con una especie de diagnóstico que se hizo y que mostró un bajo rendimiento de la tarea docente. ¿Sí? Que ese bajo rendimiento de la tarea docente implicaba o representaba justamente una dificultad para el país, que era una dificultad de seguridad nacional. ¿Sí? Acá está toda la cuestión, la idea de las escuelas como nido de subversivos o de guerrilleros, ¿no? Entonces, a eso daba cuenta el bajo rendimiento de la tarea docente, en ese sentido, ¿sí? Y por lo tanto se debería actuar, ¿no? La solución, según el Ministerio de Cultura y Educación dictatorial, tenía que ver con una profesionalización de los maestros. ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué llamamos profesionalización de los maestros? Los maestros o los profesores tenían que ser expertos en su práctica, tenían que ser completamente neutrales, ¿sí? Tenían simplemente que ejecutar las actividades, ¿sí? Ejecutar las actividades y la evaluación, ¿sí? Tenía que estar concentrado en esa ejecución, pero sin ningún tipo de reflexión. Eso por un lado, ¿sí? Por un lado, la formación docente tenía que ver, el control de la formación docente tenía que ver con esa reformulación del currículum y presentando qué era un docente modelo o qué era un docente profesional en este contexto. La otra manera, justamente en esa necesidad de tener el control de la formación docente, tenía que ver con toda una reformulación de la planta docente. Expulsar, ¿no? Echar o cambiar de destino a trabajadores. A ver, acá sucede algo muy importante, como se vulneran los derechos de los trabajadores, no hay derechos, y el estatuto del docente, que entre otras cosas brindaba. Esperen que dejo de compartir porque se está por cortar y volvemos a ingresar, ¿sí? Por el mismo link. El estatuto del docente que brindaba la estabilidad laboral, porque decía vos tomás determinadas horas y te asegurás esas horas, ahora con la dictadura eso se rompe. Entonces capaz que vos estás trabajando en Quilmes y te terminan mandando, no sé, a Lobos o a Luján a trabajar, ¿se comprende? Entonces, bueno, eso lo hacían con los docentes que se veía que tenía algún tipo de participación política o lo que fuese, ¿no? Bueno, creo que se va a cortar en cualquier momento, así que volvemos a entrar por el mismo link, quedan algunas placas nomás y ya terminamos. Y después preguntas si tienen, ¿sí? Ahora sí. Bien. Bueno, volvamos a donde habíamos quedado. Me avisan cuando se cargó esto. Uy, volvió al principio. Me avisan cuando lo pueden ver ya la placa, ¿sí? Así. Bueno, decíamos. Perfecto, bárbaro. Genial. Bueno, decíamos justamente, ¿no? Con una total impunidad se podía, el Ministerio de Cultura y Educación podía avanzar sobre los alumnos, sobre los docentes, porque justamente lo que no aparecen acá son los derechos y las garantías, y hasta el punto de expulsarlo y demás, que eso con una serie de leyes que ahora lo vamos a ver,
¿sí? Pero que permitía poder expulsarte, cosa que, por ejemplo, el estatuto del docente, a ver, a vos te pueden echar, obviamente, del trabajo, pero para eso se tiene que llevar adelante toda una serie de pasos, ¿no? Para que a una persona, a un docente lo echen, ¿sí? De las pruebas, de los actos que cometió hasta lo que fuese. Acá directamente te echaban, ¿sí? Y dependiendo de la carátula que ponían por qué te echaban, te podían pagar o no. Y en algunos casos, inclusive, no solo no te pagaban, sino que tenías que o que esconderte o exiliarte porque te terminaban persiguiendo. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Una clara vulneración de los derechos con la suspensión del estatuto. Acá fundamentalmente que tenemos que señalar es a Ricardo Bruera, que es uno de los 6 ministros de educación que pasó durante la dictadura, es decir, el Ministerio de Cultura y Educación fue sin ninguna duda el ministerio donde más circuló personas, y si bien hay alguna diferencia, ¿no?, en cuanto a las políticas, todas estaban orientadas a esa prioridad que habíamos dicho del control ideológico y del control de comportamiento, ¿no? Por otro lado, la vulneración de los derechos, además de la suspensión del estatuto, está en la prohibición y persecución de las organizaciones sindicales. Esto se ve en todo el país, en todos los rubros, ¿no? La educación no iba a quedar ajena a esto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los casos de muchos de los fundadores de CETERA, como Isauro Irancibia, que termina siendo asesinado la misma noche que se produce el golpe, el 24 de marzo. Bueno, dirigentes secuestrados, y algunos torturados y largados, y muchos desaparecidos, ¿no? Como por ejemplo en los casos de secuestrados y desaparecidos, como Marina Biltre, que era una dirigente jujeña, también de CETERA, ¿no? Eduardo Requema, que era cordobés, un dirigente cordobés. Claramente en el contexto completamente represivo, pero aparte económicamente, ¿no? Un contexto de inflación, como dice ahí, económicamente crítico, más la suspensión del estatuto, más la intervención de los sindicatos, más esto que comentamos de esa provisionalización de la educación que caía y tenía un impacto sobre las condiciones de trabajo y demás, determinó una precariedad sin precedente de las condiciones del trabajo docente, ¿sí? El trabajo docente durante la dictadura, completamente precario, no solamente con el control ideológico y demás, sino que aparte de eso, ¿no?, con condiciones muy, muy precarias, como era la de todo trabajador, ¿sí? Pero aquí, en el plano del sistema educativo, se hacía notar muchísimo. Bien, aquí, esperen que, bueno, las ideas, digamos, rectoras que tiene, las ideas principales que tuvo el Ministerio de Educación, acá ya no estamos metiendo en el texto un golpe a los libros, ¿sí? Que va a profundizar un poquitito más lo que tiene que ver con la literatura, simplemente. Más allá de que pasan 6 ministros durante la dictadura militar, 6 ministros de Cultura y Educación, está claro que habían ideas que eran rectoras, ¿sí?, que eran para todos igual, y eso tenía que ver con lo que ya hemos mencionado, ¿no?, la clausura de los mecanismos de participación social de toda la comunidad educativa. Pensemos no solamente en docentes y en alumnos, pensemos también bueno, en la asociación cooperadora de cada escuela, por ejemplo, en los padres y madres, ¿no?, en toda la comunidad educativa en general, ¿no? Una clara verticalización de la administración, eso estaba muy, pero muy claro, ¿sí? Incluso dentro de las escuelas, ¿no? Dentro de las escuelas, a ver, si bien hasta el día de hoy, en un sistema democrático, hay una jerarquización dentro de cualquier institución. Una escuela, claramente, dentro de la escuela tenés el directivo, pero por encima del directivo tenés los inspectores, y encima de los inspectores tenés ministros y así, ¿no? Y para abajo también podemos ver los directivos, los docentes, capaz que dentro de los docentes un jefe de departamento, bueno, más allá de esa jerarquía,
En la dictadura lo que se ve es una fuerte jerarquización, ¿no? Donde iba del directivo a los preceptores, de los preceptores a los preceptores tenían un papel realmente nada que ver a lo que soy, ¿no? Eran muy funcionales a este sistema, ¿no? Donde era un fuerte control de todo, de los alumnos fundamentalmente, pero también hacia los docentes, ¿no? Hay una especie de control, la mirada, no iban de acá para allá. Hay una película que se llama La mirada invisible que marca justamente esto, por si a alguien le interesa. Marca justamente esto, que tiene que ver con este tipo de control, ¿no? Que está centrado en una preceptora. Bueno, finalmente, ¿no? El disciplinamiento autoritario, los comportamientos de todos los agentes de la actividad escolar, la comunidad escolar. Estos son algunos ejemplos que quiero dar y que lo di en la fotocopia de ese disciplinamiento autoritario de los comportamientos, ¿no? Estos son exalumnos, Mario Ortiz, por ejemplo, dice, en aquella época no era convivencia, era disciplina. Reglamento de disciplina está en el campo militar siempre. Los reglamentos disciplinarios eran kilométricos. Yo recuerdo que eran como 2 o 3 hojas oficio, mimeografiada, ni me acuerdo la cantidad de cosas que decía, todo puntullosamente, bueno, ¿no? Una clara carpeta lisa, por ejemplo, ¿no? Pero no podía venir, obviamente, dice, con barba, venir con barba, si tenías que ir con uniforme, la carpeta tenía que ser completamente lisa, no podías tener inscripciones de partido político ni de nada, tampoco de música, porque no, había toda una política de censura musical muy tremenda, fundamentalmente los jóvenes con el rock, pero también el folclore, se vio muchísimo. Otro ejemplo, Marcelo Díaz, dice, yo me acuerdo, por ejemplo, de las horas libres se entera dentro del curso. Tenía horas libres, te tenían adentro del curso, en tu banco sentado, y no podías ni hablar con el de al lado, agarrar un libro o algo, y tenías que estar toda la hora, que era peor la hora libre que tener clase, el extremo hasta inclusive de las horas libres, ¿no? Que evidentemente no se quedaban solo que el preceptor o la preceptora estaba ahí, pero que aparte se tenían que quedar quietos, ¿no? Sin charlar, ni nada, ¿no? Y finalmente algunas disposiciones disciplinares, ¿no? Esto se daba en las escuelas, disposiciones disciplinarias para los alumnos de los establecimientos de enseñanza media y superior. El alumno cabello corto, saco campera, camisa, corbata, pantalón, zapatos, se prohíbe zapatilla. Alumna sin pintura, cabello recogido, guardapolvo de la rodilla, mocasines o zapatos, también se prohíbe zapatilla, prohibido el uso de bermuda, ¿no? Esto estamos hablando no estamos hablando de escuelas privadas, estamos hablando de escuelas estatales. Obviamente que la enseñanza media y superior no eran obligatorios, hoy la enseñanza secundaria lo es, la superior no es obligatoria, ¿no? Pero te imponían esa tipo de vestimenta. Claramente se tenía que dar una difusión muy amplia para poder asentar esta idea, ¿no? de la guerrilla y del control de los comportamientos y demás. Se difundía unos folletines durante la dictadura a los alumnos, pero también en las familias, ¿no? Que justamente tenía que ver con este tipo de política antisubversiva, entre comillas, ¿no? Llevada adelante por los militares. Entre ellos aparece un folletín cuyo título es Directiva sobre la infiltración subversiva en la enseñanza. Nuestra idea entre ellos era de que, bueno, tenías que tratar de ver si tu compañero o compañera hacía algo ilícito, llevaba algo a la escuela, o hablaba de algo que no tenía que hablar, o leía algo, o lo que fuese. Otro, subversión en el ámbito educativo, conozca a nuestros enemigos, ese fue muy famoso, un folleto muy famoso, que se repartieron a la familia y a los alumnos. Y el otro es el terrorismo en la Argentina, ¿sí? El terrorismo en Argentina, no el terrorismo de Estado militar, sino el terrorismo
el grupo terrorista que decía, que mencionaba el Estado. Dentro del Ministerio de Cultura y Educación se conformó un organismo que paradójicamente se llamaba Recursos Humanos y que en realidad era una organización de inteligencia encubierta que tenía, ¿sí? Era justamente la que se encargaba de todo un espionaje de grupo, que estaba compuesto por grupos militares, que en realidad quien lo dirigiera era Roberto Viola, que va a ser el presidente que va a reemplazar a Videla. Videla va a ser el primer presidente militar y él lo va a reemplazar, sobre las personas del ámbito cultural y educativo, ¿sí? Esto llamado con recursos humanos lo que hacía era justamente perseguir, relevar los materiales y ver cuáles eran óptimos y cuáles no. Acá se da ese tipo de acción, se lo conoce como Operación Claridad, ¿sí? Es el nombre que se da, Operación Claridad, que tenía que ver justamente con esto de llevar toda una requisa hacia adentro de las escuelas, de qué material tenían, las bibliotecas de las escuelas, sacar todo el material de lectura que era considerado subversivo y demás, antinacional y demás. Esto se da en todos los niveles, ¿sí? Se da en el nivel inicial también, fundamentalmente. Y esto viene acompañado por una ley que se llama Ley de Prescindibilidad, que un poco lo habíamos comentado con anterioridad con respecto a las expulsiones o despidos de los docentes. La Ley de Prescindibilidad tenía que ver con que un docente era prescindible y por lo tanto podía ser expulsado de su trabajo. Si se lo expulsaba por razones de servicio, ¿sí? Es decir, no se encontraba ninguna vinculación política ni nada de más, se le daba una indemnización, pero obviamente esa persona después no podía conseguir trabajo, ni siquiera en escuelas privadas durante la dictadura. Si era expulsado por razones de seguridad, no solamente no se le pagaba, sino que la persona era perseguida. ¿Sí? Es más, lo más probable es que se lo expulsaba por razones de seguridad y ya esa persona había sido secuestrada. Es durante los 7 años que operó este organismo de inteligencia encubierta llamado Recursos Humanos, a partir de la llamada Operación Claridad. En esos 7 años hubo 8.000 cesantías de docentes, ¿sí? Bueno, los libros, la cuestión de la literatura que va más allá de la distribución escolar, ¿no? Mucho más amplio, aparece en una especie de lista, ¿sí? De libros permitidos, de libros que son considerados, que se consideran o se sugieren no utilizar ni recomendar, y de libros completamente censurados, ¿sí? Para esto se crea en el 79 una comisión, la llamada Comisión Orientadora de los Medios Educativos, ¿no? Que era la que decía, bueno, que funcionaba dentro de recursos humanos y está dentro de ese plan Claridad, que justamente decía, bueno, cuál es el material aprobado y cuáles son los que se tienen que desechar, quemar o lo que fuese. Dentro de los libros censurados había una importancia crucial, ¿no? Que las autoridades daban a los libros con la difusión con S, con C, ideológica, ¿no? Que en realidad había esta idea de las escuelas como nidos de subversivos o de guerrilleros, no tenía límites y hasta inclusive se enfatizó mucho en los niveles iniciales, que recuerde cuando vimos el peronismo que la educación inicial había tenido una franca expansión, ¿no? Entonces acá justamente se apuntó muchísimo a la literatura infantil, ¿no? Era muy vigilada con firmeza, aludiendo, perdón, de que había una obligación moral de preservar al niño de estos textos que ponían en cuestión el orden, la familia, la religión, ¿no? Y demás. Entonces, hay una serie de libros que son prohibidos, como de cuentos infantiles muy breves, como por ejemplo El pueblo que no quería ser gris, que trata de un rey que
un habitante, un súbdito, todas las casas son grises y termina de pintar, pinta de casualidad porque ve una paloma de color azul, blanco y rojo, y entonces se va manchando con la pintura y se va cambiando, y él va mandando los guardias, bueno, y se termina pintando todo el pueblo, y no se hace caso al rey. Y el otro rey de un reino más grande está mirando lo que sucede y empieza lo mismo en el reino más grande. La planta de Bartolo, que se trata de un niño que planta un árbol de libros para leer y para anotar y para escribir, y que los regala, y que el vendedor primero le quiere comprar la planta y el nene no quiere, y después llama a la policía, se la quieren confiscar, y todos los niños se enfrentan a esto, ¿no? Y un elefante ocupa mucho espacio, que tiene que ver con la historia de un elefante Víctor, que es el líder de una revuelta de animales en un circo, que está cansado del sometimiento de los hombres, de hacer todo lo que tienen que hacer, del maltrato y demás, y que quieren volver a su hábitat, y entonces se levantan y hacen el primer circo humano y obligan a las personas a hacer las acrobacias que tenían que hacer ellos, hasta que las personas se cansan y se rinden, el domador y demás, y justamente permitiéndole la libertad, ¿no? Entonces son cuentos que terminan siendo censurados porque en definitiva se consideran de que va en contra del orden, ¿sí? En contra del orden, y bueno, y terminan siendo censurados, ¿no? Que incitan a la revuelta y toda una serie de cuestiones. Digo, porque generalmente uno lo que escucha es que textos marxistas que hablan del peronismo, ¿no? Esos textos son los prohibidos, y sí, son los prohibidos también, pero también estos cuentos que son cuentos infantiles, ¿no? Con esto, maestras y las escritoras, ni que hablar, súper perseguidas, exiliándose, y en todo este contexto. Bueno, preguntas que quieran hacer, no sé si quedó algo pendiente, creo que no quedó nada más. Sí, más que nada era la idea de estos textos, apuntaba a estas cuestiones de transformación del sistema educativo en el contexto represivo de la última dictadura cívico-militar, ¿sí? No sé si tienen alguna preguntita para hacer, si alguien quiere agregar algo. Bueno, igualmente está el Classroom por si después surge alguna pregunta o lo que fuese. Bueno, gente, listo. Ya terminamos las clases de contenidos. Yo voy a tratar de antes del 13 ya subir el trabajo para que ya ustedes lo tengan y vayan organizándose. De todas maneras, el martes que viene no, ¿sí? Profe, Sí. le hago una consulta porque no entendí bien. ¿Usted va a subir el trabajo antes del 13 o nosotros lo tenemos que entregar el 13? No. No, yo subo el trabajo, no, la fecha de entrega está ahí, no. Lo que ocurrió, Viviana, fue de que vieron que yo cometí el error de esperen que dejo de grabar, porque si no después cuando subo la grabación